Era de noche. El viento golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño convento. En una celda apenas iluminada por una vela, un hombre de rostro delgado y mirada profunda se arrodillaba ante un crucifijo. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Algo ardía dentro de él, un fuego que no quemaba, sino que purificaba. Sus labios murmuraban una oración silenciosa, una súplica nacida del alma. Señor, que todos conozcan cuánto nos amas en tu pasión. De pronto, una luz suave, dorada y misteriosa llenó la habitación. El rostro del hombre se iluminó. En aquel instante, comprendió que su vida tenía un único propósito: hacer que el mundo volviera a mirar la cruz con amor. Ese hombre era Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas. Un místico que vio en el sufrimiento no una tragedia, sino una historia de amor divino. Pero antes de llegar a ese momento de entrega total, fue un joven común, con dudas, miedos y un corazón en busca de sentido. Y para entender cómo nació su fuego interior, debemos volver al principio. Italia, siglo XVIII. El país estaba dividido, herido por guerras y pobreza. Las calles de los pueblos olían a humo, pan duro y cansancio. Los ricos se encerraban en sus palacios, mientras los campesinos luchaban por sobrevivir entre el polvo y la fe. La Iglesia vivía un tiempo de confusión. Muchos hablaban de Dios, pero pocos lo buscaban de verdad. La devoción se había vuelto rutina. Las palabras sagradas sonaban vacías, y el misterio de la cruz, ese símbolo de amor y redención, se había convertido en un adorno más en los templos. Los corazones estaban fríos, las almas cansadas. Era un mundo que necesitaba volver a creer, no en el poder, sino en el amor. En medio de esa oscuridad silenciosa, nacería un niño llamado Pablo Danei, en un pequeño pueblo llamado Ovada, al norte de Italia. Nadie podía imaginar que aquel niño sencillo traería una llama que renovaría la fe de miles. Una llama que ardería no en la gloria, sino en el sufrimiento redentor del crucificado. Pablo Danei creció en una familia sencilla, en un hogar donde la pobreza y la fe compartían la misma mesa. Su padre trabajaba sin descanso y su madre, una mujer piadosa, enseñaba a sus hijos a confiar en Dios incluso cuando el pan escaseaba. Desde pequeño, Pablo tenía algo distinto en la mirada. Mientras otros niños jugaban en las calles de Ovada, él se quedaba observando el crucifijo colgado sobre la puerta de su casa. Sentía que ese rostro sufriente lo llamaba, que había un misterio escondido en aquellas heridas. Su madre solía decirle con ternura: «Mira al crucificado, hijo. Allí aprenderás todo sobre el amor». Esa frase quedó grabada en su corazón como un sello invisible. Pasaban los años y aquel niño se convertía en un joven reflexivo, silencioso y profundamente compasivo. Ayudaba a los pobres, cuidaba de los enfermos y pasaba largas horas en oración. No buscaba grandezas, pero dentro de él crecía una certeza. Su vida debía tener un propósito mayor. Todavía no sabía cuál sería su camino, pero su alma ya ardía con un fuego que el mundo no podía apagar. Un día, durante la misa, todo cambió. Pablo se arrodilló como siempre, pero esa vez, mientras recibía la comunión, sintió que algo lo envolvía por dentro. Una luz interior, dulce y poderosa, llenó su alma. Fue como si el tiempo se detuviera y solo quedara Dios y su amor infinito. En su corazón escuchó una voz, clara y silenciosa a la vez: «Te he escogido para anunciar al mundo el amor de mi pasión». Pablo tembló. Las lágrimas corrían por su rostro. Comprendió que su vida ya no le pertenecía. A partir de ese momento, comenzó una búsqueda sin descanso. Renunció a toda comodidad, vendió lo que tenía y se retiró al silencio de la oración.
Pasaba noches enteras despierto, meditando en la cruz, escribiendo las primeras reglas de una nueva familia espiritual que algún día se llamaría los pasionistas. A veces dudaba, se sentía indigno, pequeño ante el llamado. Pero en medio de su debilidad, escuchaba una certeza que lo sostenía. No temas, mi gracia te bastará. Había encontrado su misión: hacer del amor crucificado la esperanza del mundo. Cuando Pablo comenzó a hablar del amor que nace de la cruz, muchos lo miraron con desconfianza. Algunos decían que estaba loco, que su fervor era exagerado. Otros lo acusaban de fanatismo. Pero él no respondía con enojo, sino con oración. Vestido con una sencilla túnica negra y un corazón blanco bordado en el pecho, caminaba descalzo de pueblo en pueblo. Predicaba en plazas, en capillas olvidadas, en caminos polvorientos. Su voz no era fuerte, pero tocaba el alma. No hablaba de castigos ni de miedo, sino de amor. El que contempla la cruz comprende cuánto vale su alma. A veces dormía al aire libre, soportando el frío y la lluvia. Pasó hambre, fue rechazado por autoridades e incluso incomprendido por algunos dentro de la iglesia. Pero nunca se detuvo. Hubo noches en que el silencio de Dios lo atormentaba. En su oración escribía: Señor, mi corazón es un desierto, pero en él quiero sembrar tu amor. Finalmente, tras años de perseverancia, su obra fue reconocida. Roma aprobó la fundación de su congregación, la Congregación de la Pasión de Jesucristo, los Pasionistas. Había nacido una familia espiritual que recordaría al mundo que el sufrimiento vivido con amor se convierte en redención. Con el paso de los años, el nombre de Pablo de la Cruz comenzó a extenderse por toda Italia. No buscaba fama, pero la gente acudía a él con lágrimas, buscando consuelo, esperanza y fe. Muchos decían que bastaba con mirarlo a los ojos para sentir paz. Un día, una mujer paralítica fue llevada ante él. Pablo la miró con ternura, hizo la señal de la cruz sobre su frente y dijo suavemente: «Que el amor de Cristo te levante». La mujer, temblando, se incorporó y comenzó a caminar entre sollozos. En otra ocasión, un hombre atormentado por la culpa se acercó a él. Pablo no le dio sermones, solo le tomó la mano y le dijo: «El amor de Dios es más grande que tu pecado». El hombre rompió a llorar y su alma encontró descanso. Pero el verdadero milagro de Pablo no fue físico, fue espiritual. Logró que miles de personas descubrieran que el dolor no es un enemigo, sino una puerta hacia el amor. Repetía una y otra vez: «La pasión de Cristo es la obra más grande del amor de Dios. Medítala y encontrarás paz». Durante la oración, a veces era visto rodeado de una luz misteriosa, su rostro transfigurado por la presencia divina. Su vida se había convertido en una ofrenda viva, en un testimonio silencioso de que el amor verdadero nunca huye del sufrimiento. El cuerpo de Pablo estaba ya cansado, pero su espíritu seguía encendido. Tenía 81 años y apenas podía levantarse de la cama. Aún así, pedía que le leyeran los relatos de la pasión de Cristo. Escuchaba en silencio, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios. Sus hermanos pasionistas lo rodeaban, sosteniendo su mano. En su última oración, dijo con serenidad: «En la cruz está el amor. Allí lo he encontrado todo». Y así, el 18 de octubre de 1775, su alma partió en paz. Los que estaban junto a él contaron que, en el momento de su muerte, una profunda luz inundó la habitación. No era una luz del sol, era una paz que tocaba el alma. Su cuerpo fue velado en Roma, y cientos de personas acudieron para despedirse del hombre que les había devuelto la fe.
Años después, la Iglesia reconoció su santidad y lo proclamó San Pablo de la Cruz. Hoy, sus hijos espirituales, los pasionistas, continúan su obra en todo el mundo, recordando su mensaje eterno. El amor se demuestra en la cruz.